Sí, va ahí. Repíteme para... Sí, ¿cómo es la transformación de ELA, de SOP a ELA, en estos 100 años? Esa transformación ideológica y de praxis también, ¿no? Decía que en euskera distinguimos entre Isena y Taisana. El nombre lo ha cambiado, está claro, empezó siendo Solidaridad de Obreros Vascos, luego hubo una modificación porque entraron en el sindicato empleados y entonces consideraron que lo de obreros lo cerraba demasiado a los obreros de trabajo manual y lo ampliaron a toda la clase trabajadora. Pero el cambio de nombres, si queremos, es lo de menos. Lo más importante es la evolución que él ha tenido de ser un sindicato, diríamos, muy vinculado a políticas asistenciales en un primer momento, poco reivindicativo, muy enfrentado a otros sindicatos de clase, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos que, sin desatender estas parcelas asistenciales, de cajas de resistencia, etcétera, etcétera, fundamentalmente es un sindicato reivindicativo. Y hoy en día podríamos decir, Horrela ikusten dunik, así lo veo yo, que en el panorama del sindicalismo vasco seguramente es, junto al otro sindicato Abertzale, junto a LAB, los sindicatos que más lejos están yendo en las políticas reivindicativas frente a otros sindicatos más proclives a unas actitudes pactistas y que que han derivado precisamente a ser prácticamente solamente sindicatos asistenciales. Y en Navarra, la importancia que tenía el sindicato en la Segunda República y antes de la guerra, eso también habría que reivindicar, que él es un sindicato de siempre de Navarra, ¿no? Que no ha venido de ningún otro sitio, ¿no? En los años de la República es cuando mayor extensión obtuvo en Navarra. En los años anteriores prácticamente era inexistente. Hay que tener en cuenta que el fenómeno de la industrialización en Navarra es muy tardío y no se da hasta los años 60, la industria es pequeña, y que en el campo de la agricultura precisamente había otras organizaciones vinculadas a la Iglesia que, diríamos, dejaban sin espacio a ELA. Y desde luego ELA no iba a competir tampoco con los sindicatos de clase, le hace CNT o la Federación de Trabajadores de la Tierra, porque sus planteamientos eran muy distintos en el campo agrícola. Entonces, en el campo de la agricultura va a tener poco desarrollo. Pero en el campo, diríamos, de la industria, propiamente dicha, sí que tiene un importante desarrollo en los años de la República. Pero el principal desarrollo lo ha tenido en los años de la transición y los posteriores a la transición, es decir, en la época actual, donde, bueno, multiplica por mucho los efectivos y la importancia que tiene política y sindical respecto a la que tuvo en los años de la República.